Materialismo dialéctico. Se desarrolla con la ciencia, por ello el materialismo, inmediatamente anterior a Marx, fue el mecanicista, pues en el siglo XVIII solo estaba desarrollada la ciencia mecánica. Las demás ciencias aún no habían consolidado sus bases teóricas. El materialismo mecanicista comprendía que todo está en movimiento, pero desconocía que las cosas tienen historia. Consecuentemente, los acontecimientos se repiten continuamente sin evolución. Los acontecimientos se repiten continuamente sin evolución alguna. De allí que ni los animales funcionan como una máquina, olvidando el lado vivo de las cosas. Los mecanicistas se conformaban con contemplar el mundo, no veían al hombre como transformador. Decidió de la sociedad contrario a Marx, el cual argumentaba que no se debe únicamente explicar el mundo, se debe transformar comprendiendo que el hombre no es únicamente el producto del medio, el medio es el producto del hombre. En consecuencia, el hombre es producto de sí mismo. Método metafísico. Ahora veamos el método utilizado tanto por el idealismo como por el materialismo pre-marxista. Para el método metafísico, los objetos antes de estar en movimiento estuvieron en reposo o inmóviles. Esta es la forma más fácil de estudiar los objetos. Por tanto, tenemos la ilusión de que todo está en reposo, como lo es en una foto, la cual permanece fija en su inmovilidad. Se estudia fácil, pero el desarrollo de la foto es el cine. El movimiento, el cual es complejo de estudiar. Expliquemos esto con los diferentes caracteres de la metafísica. Este principio es la preferencia de la inmovilidad al movimiento, el cual es el desplazamiento, y la identidad al cambio, que es el paso de una forma a otra. En virtud de este carácter, se piensa que todo fue, es y será tal cual lo vemos. Por ejemplo, pensar que el universo es igual desde su origen hasta el día de hoy. Este principio es recogido consciente o inconscientemente para atribuirle al capitalismo eternidad, pensar que siempre existirá y que no cambiará. Entonces, si el pensamiento metafísico establece al hombre del futuro igual al actual, considerará que si el hombre capitalista es egoísta, el hombre del futuro también lo será, sin tener en cuenta que el hombre cambia la sociedad y por tanto a sí mismo, y que si cambia el sistema capitalista, el individuo será otro. Así pues, el principio de identidad desprecia el cambio, prefiere lo inmóvil, continúa haciendo lo mismo sin tener en cuenta las transformaciones. Aislamiento de las cosas. Este carácter hace referencia a separar siempre las cosas de las otras. Clasificar, por ejemplo, la filosofía la aislamos de la ciencia y la política como si no tuviesen relación alguna. De esta manera, al que estudia la ciencia lo limitamos solo a este campo. De igual manera, aislamos el estado de la sociedad, lo que nos llevamos al siguiente carácter. Divisiones eternas e infranqueables. Al separar las cosas, creemos que éstas son absolutas. Por ejemplo, un perro, el cual creemos que siempre será así, considerando que nunca cambiará y que no tiene relación con otras especies. Gracias a las divisiones de esta manera, el metafísico dirá que la división entre ricos y pobres siempre existirá, porque en la actualidad existe el materialista. El materialista le dirá que aunque hoy exista esta división entre ricos y pobres, hay que tener en cuenta que las relaciones de explotación y los cambios en ella, como lo es la diferencia entre la relación burgués-proletario o amo-esclavo.
Oposición de contrarios. Según este carácter, no hay ninguna relación en los contrarios. Por ejemplo, la vida no tiene nada en común con la muerte. Si alguien muere, este ya no tiene nada de vida. Dos cosas contrarias para la metafísica. No pueden existir al mismo tiempo, pero la vida contiene a la muerte y viceversa. Las células mueren a diario de un cuerpo vivo. En la vida y muerte de un muerto aún viven células e incluso órganos. Puede seguir viviendo al ser trasplantados. Esta es la concepción metafísica y como toda concepción tiene un método, en este caso la lógica, que se expresa de los silogismos. Se piensan bien, pero sin historia, sin tener en cuenta la realidad y el cambio. Dialéctica. Entenderemos la dialéctica como movimiento. Todo se mueve y todo cambia, todo nace y caduca. El hombre de la naturaleza, el pensamiento, etc. La dialéctica, al observar al hombre y su entorno, responde a la realidad. La sociedad, por ejemplo, no es inmóvil, pues su esclavismo, luego feudalismo y capitalismo. De igual manera, los sentimientos, lo que es simpatía, puede convertirse en amor y luego en odio, demostrando así el movimiento dialéctico. Diremos pues que la dialéctica surge con Heráclito, pero por la precariedad desde la ciencia no se pudo desarrollar a plenitud, siendo el idealismo el que controló el pensar humano. Así pues, con el avance científico, Marx y Engels transforman el materialismo con la dialéctica, la cual fue desarrollada por Hegel. Este último comprueba que todo está en movimiento y que cambia, que nada está aislado, todo depende de todo, aunque desarrolló la dialéctica. Hegel era un idealista. Para el primero estaba el pensamiento, luego la materia. Los cambios en el espíritu son los que hacen los cambios en la materia. Marx y Engels recoge la dialéctica hegeliana y en palabras de Engels ponen la dialéctica sobre sus pies y pues estaba de cabeza, naciendo el materialismo dialéctico, en donde no son las ideas las que posibilitan el cambio. La materia nos da las ideas y éstas se modifican, porque las cosas están en movimiento. Materialismo dialéctico. Marx y Engels consideraban la dialéctica no solo como teoría científica, sino también como método de conocimiento y como guía para la acción. Las leyes generales del desarrollo nos dan una interpretación justa del pasado, al comprender acertadamente los procesos que están sucediendo y a prever el futuro. Por eso es un método de enfocar la investigación y la acción práctica derivada de los resultados así obtenidos. El cambio dialéctico. Esta ley nos dirá que nada queda donde está, nada permanece como es. Por ejemplo, si estudiamos un perro de forma metafísica, diremos cómo es su color, su raza, tamaño, peso. Los distinguiremos de todo lo demás. Si lo hacemos en forma dialéctica, estudiaremos los cambios del perro, su historia. Sabremos, pues, que es producto de la evolución, que su morfología responde a factores materiales y que en el futuro no será igual. Diremos, pues, que para estudiar la dialéctica estudiaremos el pasado y porvenir. Veamos con otro ejemplo. La metafísica nos dirá que siempre ha existido y existirán pobres y ricos, dando validez a que el capitalismo es lo natural e incluso que es el fin de la historia. Con la dialéctica se evidencia que el capitalismo no siempre existió. Existieron otro tipo de sociedades en consecuencia del capitalismo.
No es eterno, es una realidad, pero es provisional. Tiene historia en el pasado y lo tendrá en el futuro. Esta ley nos enseña que nada es definitivo, absoluto o sagrado. Nada es eterno salvo el cambio. El devenir. Para que un lápiz sea un lápiz ocurrieron varios sucesos. En la bici, en la historia, primero fue un árbol, luego madera, posteriormente lápiz. De igual manera, una manzana proviene de un árbol, pero posee historia e inferencia. Por su parte, la manzana cumple un ciclo natural y madurará, y no lo podrá cambiar, o si se cae del árbol, se podría, siempre y cuando y si cae del árbol se podría, siempre y cuando se cumpla su proceso natural. El lápiz es diferente. Este proviene de un árbol, el cual no pudo convertirse en una tabla y ésta no pudo convertirse en un lápiz. En la manzana, cuando se da una fase, le sucede otra. E inevitablemente, si no se entorpece su evolución, mientras el lápiz sí cumpla una fase, la siguiente no necesariamente ocurrirá. Si transcurre de fase en fase, es por la intervención en la manzana. En la manzana está presente el devenir, su proceso natural. En el lápiz no. La manzana tiene una fuerza que procede de sí misma, que la impulsa a evolucionar. El autodinamismo, por su parte, el lápiz no se transforma a sí mismo. Sus cambios son mecánicos. Si a la manzana le cortamos, interrumpimos su proceso natural, la manzana cambiará de forma mecánica, puesto que su transformación no ocurre por su autodinamismo. El capitalismo tendrá un cambio de eléctrica, siendo reemplazado por el socialismo, posteriormente por el comunismo, pero también puede haber un cambio mecánico del capitalismo, por ejemplo, por la destrucción del planeta. De la acción recíproca. Para entender, por ejemplo, la manzana hay que entender todo su proceso. La manzana proviene de un árbol y este árbol de la semilla de una manzana. En consecuencia, debemos estudiar el suelo y el clima necesario para que la manzana exista. Este es el encadenamiento de procesos. Lo anterior comprueba que todo influye en todo el metafísico. En todo. El metafísico diría que la manzana proviene de un árbol y punto, no va más allá. El dialéctico relacionará el hecho particular con el conjunto. El metafísico juzga todo como el conjunto de cosas acabadas. Por ello dirá, Dios creó todo tal cual lo conocemos. O el capitalismo nunca cambió. La dialéctica se puede aplicar no solo a la manzana, también a la sociedad, y si nada está terminado, sino que por el contrario cambia, podemos estar seguros del fin del capitalismo y el paso al socialismo como devenir natural. Esta ley afirmará a su vez que las cosas se desarrollan de forma circular, manzana, árbol, manzana, pero no vuelven al mismo punto, vuelven en un punto superior. Por ello el desarrollo histórico muestra un desarrollo en espiral, no circular como dicen los metafísicos, con el eterno retorno. La contradicción. Afirmación, negación, negación de la negación. Ya sabemos que las cosas se transforman en su contrario, como lo es la vida y la muerte, y que éstas no son absolutas. Podemos decir entonces que no solo una cosa se transforma en su contrario, sino que además lo contiene la vida. La vida no es solo vida, también contiene la muerte. Las cosas cambian porque contienen su contradicción. Una forma sencilla de explicar esta ley es con el huevo y el pollo y la gallina.
El huevo contiene en su interior la contradicción. El pollo es entonces el huevo. La afirmación, el pollo, ¿quién destruirá el huevo? Quien destruirá el huevo será la negación, y esta contradicción será superada por la negación de la negación. O la síntesis, que es la gallina, otro ejemplo, es el capitalismo, en donde existe contradicción. Aquí es la clase burguesa. La afirmación, la cual se reafirma a sí misma para impedir el cambio a través de la negación. El proletariado, la contradicción consiste en que para que la burguesía pueda, debe a su vez existir el proletariado, a quien explota la burguesía, lo crea y lo contiene, pero el proletariado, al ser su contradicción, será quien logre el fin del burgués y por ende del capitalismo, la negación de la negación, la síntesis. Transformación de la cantidad en la calidad, o ley del progreso por saltos. Si tengo agua a 1 grado centígrados o a 99 grados centígrados, tendré agua más fría o más caliente. El cambio es cuantitativo, pero si la temperatura baja a 0 grados, el agua se convertirá en hielo y a 100 grados centígrados se evaporarán. Estos cambios son bruscos, son saltos de calidad. Lo mismo ocurre con la sociedad en el importante feudalismo. La naciente burguesía empezó a buscar reformas para alzarse como la clase dominante, pero no fue solo hasta el cambio brusco que logró su anhelado viraje. Este cambio fue gracias a revoluciones. Vemos entonces que las reformas son como el cambio de temperatura de 1 a 99 grados centígrados y que para que cambie de forma debe existir un cambio brusco. De esta manera, la burguesía tomó el poder de la Revolución Francesa, en donde la única manera posible para desplazar al sistema feudalista fue con la revolución. Hubo cambios cuantitativos, existe feudal, pero el cambio cualitativo se podía dar únicamente de forma brusca. Asimismo, el socialismo puede buscar reformas cuantitativas, pero el salto cualitativo en donde el proletariado se tome el poder ha de ser por medio de otra revolución. Así lo demuestra la historia y la dialéctica. En el próximo video ampliaremos